Mi esposo me confesó que es gay después de 11 años de matrimonio y 3 hijos. Y en lugar de separarnos en paz contrató abogados para quitarme la custodia usando mi depresión postparto de hace 6 años como prueba de que soy mala madre. Lo que pasó en el juzgado lo cambió todo. Hay conversaciones para las que no existe preparación posible. No importa cuántas veces hayas imaginado que algo en tu matrimonio no cuadra. No importa cuántas noches hayas pasado preguntándote en silencio si lo que sientes es intuición o paranoia. Cuando la conversación llega de todas formas como algo nuevo. Como algo que parte el tiempo en dos. La mía llegó un martes en la noche después de que los niños se habían dormido. Andrés se sentó frente a mí en la mesa del comedor con una expresión que no le había visto nunca y me dijo que tenía algo que decirme que llevaba mucho tiempo sin poder decir. Lo escuché. Y cuando terminó de hablar entendí que el matrimonio que yo creía que era mi vida no había sido exactamente lo que yo creía que era. Lo que no entendí todavía en ese momento era que la parte más difícil no era la conversación de ese martes. Era lo que Andrés había decidido hacer después. Me llamo Luciana. Tengo 41 años. Soy contadora independiente, madre de 3 hijos que tienen 11, 8 y 6 años, y durante 11 años fui la esposa de un hombre llamado Andrés que resultó ser una persona completamente diferente a la que yo creía conocer. No en el sentido de que fuera malo. Andrés no es malo. En el sentido de que había construido una vida entera alrededor de una versión de sí mismo que no era completamente real. Y yo había construido mi vida alrededor de esa versión sin saber que los cimientos tenían una grieta que él llevaba años intentando ignorar. Me dijo que es gay. Me dijo que lo sabía desde joven y que había creído, con la desesperación de alguien que no quiere que eso sea verdad, que podría construir una vida distinta. Que me había querido. Que quería a nuestros hijos con todo lo que tenía. Que lo sentía más de lo que podía expresar. Le creí todo eso. Lo que vino después fue lo que no me esperaba. Los primeros días después de esa conversación fueron de una calma extraña. Lloramos los dos. Hablamos durante horas. Había una honestidad entre nosotros en esos primeros días que no habíamos tenido en años. Esa honestidad que a veces aparece cuando ya no hay nada que perder ocultando las cosas. Acordamos que íbamos a separarnos de manera ordenada. Que los niños eran la prioridad absoluta. Que íbamos a hacer la transición de la manera menos traumática posible para ellos. Que íbamos a ir a mediación familiar para resolver la custodia y los bienes de manera civilizada. Creí esos acuerdos. Dormí esa semana con algo parecido a la paz de alguien que está en medio de algo difícil pero que confía en que la otra persona va a comportarse con la decencia básica que 11 años compartidos merecen. 2 semanas después me llegó una notificación legal. Andrés había contratado a un abogado. No para la mediación que habíamos acordado. Para una demanda de custodia donde solicitaba la custodia principal de los 3 niños con régimen de visitas limitado para mí. La justificación que presentaba su abogado era que yo había tenido un episodio de depresión postparto severo 6 años antes, después del nacimiento de mi hijo menor, que había requerido tratamiento psiquiátrico durante 8 meses, y que ese historial constituía evidencia de inestabilidad emocional que hacía cuestionable mi capacidad para ser la cuidadora primaria de los niños. Mi depresión postparto de hace 6 años. Tratada, resuelta, documentada médicamente como un episodio superado sin recurrencia. Convertida en arma legal por el hombre con quien había dormido durante 11 años. Me quedé mirando esa notificación durante un tiempo que no puedo medir. Pensé en los 8 meses de depresión postparto. En lo que había costado atravesarlos. En las noches en que no podía levantarme. En la vergüenza que había sentido en ese momento. Esa vergüenza terrible que siente una madre cuando su cerebro no puede hacer lo que se supone que debe hacer naturalmente. En el trabajo que había hecho en terapia para sanar. En los años que habían pasado desde entonces, siendo exactamente la madre que mis hijos necesitaban. Y en la decisión que Andrés había tomado de tomar todo ese proceso de sanación y convertirlo en munición. Llamé a mi abogada esa misma noche. La licenciada Fernanda Mora lleva 17 años en Derecho de Familia con especialización en custodia y violencia psicológica en procesos de separación. Cuando le describí la situación me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé me preguntó 3 cosas. Si tenía documentación del tratamiento de mi depresión postparto, incluyendo el alta médica. Si tenía registros de mi participación activa en la vida de mis hijos en los últimos años. Actividades escolares, citas médicas, comunicaciones con maestros. Y si había personas, maestros, médicos, familiares, que pudieran dar testimonio de mi relación con mis hijos de manera objetiva. Le dije que sí a las 3. Me dijo que el caso que Andrés presentaba era el tipo de estrategia que en el ámbito legal se llama litigation abuse.
El uso del proceso judicial no para proteger genuinamente a los menores, sino para generar presión sobre la otra parte usando su historial de vulnerabilidad como palanca. Me dijo que era una estrategia que existía y que funcionaba cuando la otra parte no tenía representación adecuada o cuando la evidencia de la parte que la usaba no era contestada con evidencia igualmente sólida. Me dijo que nosotras íbamos a contestarla. Construimos el expediente durante 6 semanas. El alta médica firmada por mi psiquiatra documentando el cierre del tratamiento de depresión postparto hace 5 años y medio, con nota explícita de ausencia de recurrencia y pronóstico favorable. Un informe de mi terapeuta actual, con quien tengo sesiones de mantenimiento cada 3 semanas, describiendo mi estado de salud mental actual como estable y mi funcionamiento como madre como consistentemente adecuado. Los registros de asistencia a reuniones escolares de los 3 niños en los últimos 4 años, donde mi firma aparecía en el 93% de las reuniones y la de Andrés en el 41%. Los registros médicos de los niños con las firmas de quien los había llevado a cada cita. En los 3 casos, la mayoría absoluta de citas habían sido gestionadas por mí. Las comunicaciones con los maestros de los 3 colegios, que mostraba mi participación activa y consistente y la de Andrés como ocasional. Declaraciones escritas de 3 maestros y de la pediatra de los niños describiendo su observación de mi relación con ellos. Y algo más que mi abogada añadió al expediente con la precisión de alguien que conoce bien cómo funciona la estrategia que estaba enfrentando. Una declaración de mi psiquiatra original explicando el contexto clínico de la depresión postparto, que es una condición con base neurobiológica que no refleja el carácter ni las capacidades de la persona que la padece, que responde bien al tratamiento, que tiene tasas de recuperación altas, y que un episodio tratado y resuelto hace 6 años no constituye base clínica para evaluar la capacidad parental actual de ninguna persona. La audiencia de custodia fue un miércoles de marzo. Andrés llegó con su abogado y con la seguridad de alguien que ha calculado que la estrategia que ha elegido va a funcionar. Yo llegué con Fernanda y con el expediente. El abogado de Andrés presentó el historial de mi depresión postparto con el énfasis dramático que había preparado. Usó palabras como inestabilidad y riesgo y bienestar de los menores con la frecuencia de alguien que sabe que esas palabras generan resonancia emocional en cualquier sala. Fernanda presentó el expediente con la calma y la precisión de alguien que no necesita drama porque los datos son suficientes. La jueza leyó cada documento. Hizo preguntas específicas sobre la evidencia de participación parental activa. Preguntó al abogado de Andrés si tenía evidencia concreta de algún incidente específico en los últimos 5 años que hubiera puesto en riesgo el bienestar de los menores. No la tenía. Porque no existía. La resolución de la jueza fue clara. Custodia compartida con residencia primaria con la madre. En la resolución, la jueza notó explícitamente que el historial de salud mental presentado por la parte demandante correspondía a un episodio tratado y resuelto sin recurrencia documentada y que no constituía evidencia suficiente de incapacidad parental actual, especialmente en contraste con la evidencia amplia de participación activa y consistente en la crianza presentada por la demandada. También notó que la distribución de participación en citas médicas y reuniones escolares documentada en el expediente sugería que la cuidadora primaria de los menores había sido históricamente la madre. Andrés salió de esa sala con visitas de fin de semana y un acuerdo de custodia compartida que no era lo que había pedido. Lo que pasó después de la audiencia es algo que todavía estoy procesando. Andrés me llamó esa noche. No para disculparse exactamente, pero para decirme algo que no esperaba. Me dijo que había cometido un error. Que su abogado le había dicho que era la estrategia correcta para asegurarse la custodia y que él había seguido el consejo sin pensar suficientemente en lo que significaba hacerlo. Que sabía que yo era una buena madre. Que lo había sabido siempre. Le escuché. Le dije que lo que había hecho tenía un nombre y que ese nombre era usar el momento más vulnerable de mi vida como arma en lugar de como lo que era. Una parte de mi historia que había atravesado con trabajo y que no me definía. Que podía entender que estuviera en un proceso difícil. Que podía entender el miedo y la confusión de alguien que había vivido durante años sin poder ser completamente quien era. Pero que lo que había decidido hacer con ese miedo había sido elegir lastimarme a mí para protegerse a él. Y que eso iba a tener consecuencias en la manera en que íbamos a relacionarnos en el futuro como CEO padres. Colgué. Han pasado 14 meses. Andrés y yo, CEO, criamos a nuestros 3 hijos con la dificultad y los acuerdos y los desacuerdos que tiene cualquier proceso de CEO parentalidad después de una separación. No es fácil, pero funciona porque los dos, eventualmente, pusimos a los niños por encima de lo que había pasado entre nosotros. Los niños están bien. Eso es lo más importante y lo que repito cuando las noches son difíciles. Están bien. Tienen a sus 2 padres. Tienen continuidad.
Tienen la seguridad de que la separación de sus papás no significa que van a perder a ninguno de los dos. Yo estoy bien. Estoy reconstruyendo una vida que es completamente mía de una manera que no lo había sido en 11 años. Y esa reconstrucción tiene sus momentos duros y sus momentos que se sienten como aire fresco por primera vez en mucho tiempo. Lo que quiero que te lleves de esta historia tiene dos partes. La primera es para cualquier persona que haya atravesado una crisis de salud mental y que viva con el miedo de que ese historial la defina para siempre. No te define. Un episodio de depresión, de ansiedad, de cualquier condición de salud mental que hayas enfrentado y trabajado, no es evidencia de quién eres como persona o como madre o como padre. Es evidencia de que eres humano y de que buscaste ayuda cuando la necesitaste. Eso, si alguien alguna vez intenta usarlo en tu contra, puede y debe contestarse con lo que eres hoy y con lo que has construido desde entonces. La segunda es más específica pero igualmente importante. Si estás en un proceso de separación y la otra parte usa tu historial de salud mental como estrategia legal, existe nombre para eso y existe manera de contestarlo. Busca representación legal especializada en familia. Documenta tu participación activa en la vida de tus hijos. Habla con tus médicos sobre la posibilidad de obtener informes actuales de tu estado de salud. Tu historial no es tu sentencia. Y no tiene que ser tu derrota. Si esta historia te movió, comenta. ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Dale like si crees que el historial de salud mental no debería usarse como arma en divorcios. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que esté atravesando una separación difícil y necesite saber que tiene herramientas para defenderse. Consejo práctico: si estás en un proceso de custodia y tienes historial de salud mental tratado, documenta tu estado actual con un profesional de salud mental antes de cualquier audiencia. Los registros de participación activa en la vida de tus hijos, citas médicas, reuniones escolares, comunicaciones con maestros, son evidencia objetiva que habla más fuerte que cualquier historial pasado.